Hola, yo soy Mariana Montserrat Pita López, soy alumna del grupo 307, equipo 4, y voy a hablar acerca del rechazo a trasplantes. Uno de los principales obstáculos al realizar trasplantes es el proceso llamado rechazo. La clave para que un trasplante sea exitoso es la obtención de tratamientos que minimicen o prevengan el rechazo. En el rechazo, el sistema inmunitario va a reconocer al injerto como extraño y lo va a atacar. Los linfocitos T y los anticuerpos producidos contra los antígenos del injerto van a reaccionar contra los injertos y de esta forma los destruyen. El reconocimiento de aloantígenos del injerto. Un aloinjerto son los injertos intercambiados entre sujetos de la misma especie. Las principales diferencias antigénicas entre un donante y un receptor que da lugar al rechazo son las diferencias de los alelos del antígeno leucocitario humano. Los genes del antígeno leucocitario humano son muy polimorfos, por lo que siempre van a haber algunas diferencias, excepto en los gemelos. Los linfocitos T del receptor van a reconocer a los antígenos del donante por medio de dos vías. La vía directa, que es en donde los antígenos son presentados directamente a los linfocitos T del receptor por las células presentadoras de antígenos del injerto, y la vía indirecta, en donde las células presentadoras de antígenos del huésped van a captar a los antígenos del injerto, los procesan y los van a presentar a los linfocitos T del huésped. Estos dos van a producir la activación de los linfocitos T CD8 que van a evolucionar a linfocitos T citotóxicos, y también producen la activación de los linfocitos T CD4 que se van a convertir en células efectoras productoras de citocina. Los mecanismos de rechazo del injerto se van a clasificar en hiperagudo, agudo y crónico. El rechazo hiperagudo va a estar mediado por anticuerpos específicos preformados frente a antígenos situados en las células endoteliales del injerto. Estos anticuerpos preformados pueden ser anticuerpos específicos IgM naturales frente a antígenos del grupo sanguíneo. Después de implantarse el injerto y restaurar el flujo sanguíneo, los anticuerpos se unen a antígenos situados en el endotelio del injerto y van a activar el complemento y los sistemas de coagulación, lo que va a llevar a lesión endotelial, formación de trombos y necrosis isquémica del injerto. En un riñón afectado, este se va a volver cianótico, moteado y anúrico. También va a presentar arteriolas y arterias con necrosis fibrinoide aguda en sus paredes y trombos. Va a haber acumulación de neutrófilos en arteriolas, glomérulos y capilares peritubulares. Posteriormente se puede presentar una oclusión trombótica en glomérulos, lo que finalmente desemboca en un infarto. Cuando el riñón es afectado de esta manera debe ser extirpado. En la imagen podemos ver un rechazo hiperagudo de un aloinjerto renal que muestra trombos de plaquetas y fibrina y una lesión isquémica acentuada en un glomérulo. El rechazo agudo va a estar mediado por linfocitos T y anticuerpos que van a ser activados por aloantígenos presentes en el injerto. En el rechazo celular agudo, los linfocitos T citotóxicos CD8 pueden destruir directamente las células del injerto o los linfocitos CD4, secretar citocinas e inducir la inflamación que va a dañar al injerto. Esto puede producir dos patrones diferentes de lesión. El patrón tubulointersticial o tipo 1, que es la inflamación intersticial y tubular. Y el patrón vascular o tipo 2, que es la inflamación de los vasos y en ocasiones necrosis de las paredes vasculares, o tipo 3. Los vasos afectados van a tener células endoteliales tumefactas y en algunos lugares se ven linfocitos entre el endotelio y la pared vascular. En la primera imagen se ve un rechazo celular agudo de un injerto renal que está manifestado por células inflamatorias en el intersticio y entre las células epiteliales de los túbulos. Los túbulos colapsados se intuyen por medio de las membranas basales onduladas.
y en la imagen inferior se nota una vasculitis de rechazo en un injerto renal. Se muestra una arteriola con células inflamatorias atacando y socavando el endotelio, como lo muestra la flecha. El rechazo agudo por anticuerpos va a estar mediado por anticuerpos y estos van a unirse al endotelio vascular y van a activar el complemento por la vía clásica. La inflamación y el daño endotelial resultantes van a causar la insuficiencia del injerto. Esto se va a manifestar por la lesión de los glomérulos y los vasos sanguíneos pequeños. La inflamación de los glomérulos y los capilares peritubulares va a estar asociada a un depósito de productos del complemento, que es dado por una activación del sistema del complemento por la vía clásica dependiente de anticuerpos. En la primera imagen se muestra una inflamación en los capilares peritubulares en un injerto renal que se puede observar a través de la flecha. Y en la segunda imagen se ve un depósito de C4D en los capilares peritubulares y en un glomérulo. El rechazo crónico va a ser una forma indolente de daño del injerto que aparece a lo largo de meses o años y que lleva a una pérdida progresiva de la función del mismo. Este se va a manifestar en forma de fibrosis intersticial y estrechamiento de los vasos sanguíneos del injerto o arteriosclerosis del injerto. En ambas lesiones se cree que los linfocitos T que reaccionan contra los antígenos del injerto y secretan citocinas son los culpables al estimular así a los fibroblastos y células musculares lisas vasculares en el injerto. Estos van a tener cambios vasculares, que a menudo van a ser engrosamiento de la íntima y oclusión vascular. También van a mostrar una glomerulopatía con duplicación de la membrana basal secundaria a una lesión endotelial crónica. Y a su vez pueden aparecer fibrosis intersticial y atrofia tubular con pérdida de parénquima renal secundaria a las lesiones vasculares. Este tipo de rechazo va a ser resistente a la mayoría de los tratamientos y es la principal causa del fracaso del injerto. En la imagen B podemos ver una arteriosclerosis del injerto en un trasplante cardíaco. En la imagen C nos muestra una glomerulopatía del trasplante, donde se nota una duplicación de la membrana basal. Y en la imagen D se muestra una fibrosis intersticial y atrofia tubular. La zona en donde se muestra el asterisco muestra fibrosis en contraste del riñón normal, que podemos verlo arriba a la derecha. Los métodos para aumentar la supervivencia del injerto. La compatibilidad del antígeno leucocitario humano es más beneficiosa en los trasplantes renales de familiares vivos que en otro tipo de trasplantes, y la supervivencia mejora conforme haya más locus compatibles. La inmunodepresión del receptor es una necesidad en todos los trasplantes, a excepción de gemelos idénticos, como ya se había mencionado. Como los fármacos mejoran, ya no se exige la compatibilidad del HLA en trasplantes de corazón, pulmón, hígado e islotes. Los fármacos que se usan son los que se muestran en la diapositiva. La ciclosporina y el FK506 suprimen la inmunidad mediada por los linfocitos T al inhibir la transcripción de genes de citocina, en particular de la interleucina 2. Aunque la inmunodepresión ha posibilitado el trasplante de muchos órganos, estos tienen sus problemas, como la depresión del sistema inmunitario da lugar a infecciones micóticas, víricas, entre otras. Por ejemplo, la reactivación de virus, tales como el citomegalovirus y el virus polioma. También pueden desarrollar tumores inducidos por virus, como los linfomas por el virus de Epstein-Barr, y los carcinomas epidermoides inducidos por el virus del papiloma humano. Para evitar estos efectos indeseables, se está realizando un gran esfuerzo para inducir la tolerancia específica frente al donante de los linfocitos del huésped. El trasplante de células madre hematopoyéticas.
El trasplante de estas células modificadas mediante ingeniería genética es obtenida de los pacientes afectados podría ser útil para tratar formas hereditarias de inmunodeficiencia. Las células madre hematopoyéticas se obtendrían antes de la médula ósea, ahora se obtienen de la sangre periférica después de movilizarlas de la médula ósea mediante la administración de factores de crecimiento hematopoyéticos o de sangre del cordón umbilical de niños recién nacidos. Dos complicaciones de esa forma de trasplante son la enfermedad del injerto contra el huésped y la inmunodeficiencia. En la mayoría de los trastornos en los que está indicado este tipo de trasplante, se tratan a los pacientes con quimioterapias para destruir al sistema inmunitario y a veces a las células cancerosas, y así abrir nichos en el microambiente celular que nutren las células madre hematopoyéticas, lo que les permite a las células trasplantadas enraizar. La enfermedad del injerto contra el huésped. La AIDS ocurre cuando se trasplantan células con competencia inmunitaria o sus precursores a receptores con un sistema inmunitario deteriorado y las células transferidas reconocen a los antígenos en el huésped y atacan a sus tejidos. Hay dos tipos de enfermedad del injerto contra el huésped. La aguda, que pasa a días o semanas después del trasplante y causa necrosis de células epiteliales en el hígado, la piel y el intestino. O la crónica, que puede seguir el síndrome agudo o aparecer de forma lenta. Estos presentan lesiones cutáneas que aparecen esclerosis sistémica y sus manifestaciones se parecen a otros trastornos autoinmunitarios. Estas se ven más en el trasplante de células madres hematopoyéticas, pero también se puede ver en el trasplante de órganos sólidos ricos en células linfoides. Al recibir células madre hematopoyéticas halógenas, el huésped con el sistema inmunitario comprometido no puede rechazar al injerto. Sin embargo, los linfocitos T del injerto del donante perciben el tejido del huésped como extraño y reaccionan contra él, lo que va a causar una inflamación y posteriormente la muerte de las células del receptor. Para minimizar esto, estos trasplantes se realizan en personas que hayan sido emparejados en función del HLA. La destrucción de los conductos biliares va a dar lugar a una ictericia y las úlceras mucosas van a provocar una diarrea sanguinolenta. La afectación cutánea se va a expresar en forma de exantema que aparece primero en cuello, pabellones auriculares y palmas de las manos y plantas de los pies y posteriormente se generaliza. En la imagen de la izquierda se notan células epiteliales muertas con distribución parcheada e infiltrados dérmicos de células mononucleares, como lo son linfocitos y macrófagos. Y en la imagen B, las flechas nos muestran células epiteliales muertas de distribución focal. Y por último, las inmunodeficiencias. Estas es de duración prolongada en los receptores de trasplantes de células madre hematopoyéticas. Entre las muchas razones de este deterioro está la lenta reconstrucción del sistema inmunitario adaptativo, tras la destrucción o supresión del sistema inmunitario del receptor para permitir la integración del injerto. Y eso es todo por mi parte. Espero se haya entendido el rechazo a trasplantes.